Hola a todos, me encuentro nuevamente haciendo un video que yo creo que por el título les debe estar llamando bastante la atención. Eh, bueno, lo estoy haciendo básicamente porque conozco mucha gente y hay muchos amigos también que ya no viven en Valparaíso, que ya no viven en la ciudad y yo tampoco, eh, pero que me encantaría poder contarles todo lo que ha ocurrido en mi vida en los últimos 7 meses. Y es bastante imposible, la verdad, porque el tema no es corto, hay muchos detalles bastante importantes y además también como para que quede como registro para todas esas personas y a lo mejor se pueda compartir con todas aquellas personas que se puedan ver directamente afectadas en verdad por el tema, así como lo fui yo, como lo estoy siendo yo. Eh, no sé si alguno de ustedes, yo sé que alguno de ustedes sabe, pero no sé si todos, de que hace unos 6 meses atrás mi papá se unió a una secta que cree en el fin de los tiempos, y se fue a vivir en el medio de la montaña de San Fernando hacia la cordillera en un container con 3 personas más y un montón de comida. Entonces, cuando eso ocurrió, a mí me dio ataque al pelo y me fui. Me tomé un bus y me fui para allá y llegué hasta ahí arriba y lo fui a ver. Entonces lo que ocurrió en el momento en el que yo lo fui a ver fue que, bueno, esta mujer, que era como la líder de la secta que se llama Magali Palominos, ella decía de que canalizaba la voz de Dios, ¿ya? Como la voz de Dios, como que se comunicaba directamente con Dios. Y bueno, la cosa es que yo lo fui a ver y vi que mi papá estaba muy afectado, en verdad. Más allá de cómo yo lo haya visto, lo importante de la situación fue de que en los momentos en que ellos oraban, hacían oración, yo tenía que salir porque no estaba permitido que yo estuviese en el mismo lugar. Entonces en un minuto yo salí y ellos se quedaron orando y en el container en donde estaban yo podía ver, pero no puedo decir que lo vi con mis ojos, sino que lo pude ver como con mi corazón, son otros ojos, unas sombras del suelo, que del suelo se metían al container. Y en el momento en que terminé, y fue tan potente y tan horrible, la verdad, era que yo no me pude mantener físicamente cerca del lugar donde ellos estaban haciendo eso. Tuve que caminar cerca del río. Esto quedaba justo en la bifurcación donde están las termas del Flaco. Porque era tan horroroso, en realidad, lo que estaba sintiendo. Tanto así de que yo había llevado una mochila para quedarme como un mes, como para tratar de convencerlo de que bajara y todo, y no me pude quedar más, me quedé un día. Llegué un día y al otro día me fui, más o menos a la misma hora que había llegado. No me dio para más. Entonces, mi nivel de ansiedad, de estrés, de preocupación que yo tenía en ese minuto fue tan alto, era tan alto, de que en realidad lo único que pude hacer al venirme, porque estaba así, llamé por teléfono a mi mamá para que me fuera a buscar. Mi mamá vivía en Rancagua, entonces me fue a buscar en auto. Y fue horrible. O sea, en el minuto en que me subí al auto y bajé, yo estaba, pero si me quedaba un minuto más ahí, iba a empezar a gritar. Así. Como, era una sensación muy extraña y muy difícil de traspasar, obviamente con palabras. Pero lo importante de todo esto fue de que debido a lo que yo vi, lo que sentí, lo que presencié, todo lo que me ocurrió mientras estaba en ese lugar, en el momento de bajar, lo único que pude, o sea, que sentí como del alma que iba a ayudar a mi papá, era rezar el rosario. O sea, a mí, 7 meses antes de todo esto yo había sido bautizada budista, ¿ya? Para que se entienda más o menos el contexto y obviamente la gente que me conoce sabe por todas las partes como espirituales que yo me he andado dando vueltas como para encontrar la verdad, digamos. Y nada de eso en ese minuto tenía ningún asidero, como que ni siquiera lo pensé, no fue desde mi cabeza. Yo dejé de ser católica a los 14 años, me tengo que haber alejado de la iglesia y no volví nunca más.
y el único rosario que me recé en mi vida fue a los 12 años cuando hice mi primera comunión, y para le contar, o sea, no tenía varios porque la gente me regalaba, pero no me deshice de ellos cuando era ya más grande, así como entonces fue muy extraño que eso fuese lo que, como lo que mi alma me hablaba, como hay que rezar el rosario, y yo como, pero ¿y de dónde viene esto? Como, ¿qué pasó? Y efectivamente me puse a rezar el rosario como mal a la cabeza. Así, pero cuando digo como mala en la cabeza, digo como mala de la cabeza. O sea, en un minuto, un día, creo que tengo que haber rezado 11 rosarios. Para las personas que en algún minuto hayan rezado un rosario, para rezar un rosario necesitas por lo menos media hora, 40 minutos, dependiendo de cómo lo vayas diciendo. Entonces, me puse a rezar el rosario como mal en la cabeza. Y el punto fue de que en el mes número 3 de esto, que yo rezaba y rezaba y rezaba, o sea, te digo, bajaba caminando de mi casa rezando el rosario, me subía a la micro, rezaba el rosario, o sea, en todo rezaba el rosario, estaba rezando el rosario constantemente. Eh, Menos cuando me encontraba con gente y cosas así, pero en general, en mi vida cotidiana estaba rezando el rosario constantemente. Y yo rezaba el rosario por mi papá, o sea, rezaba el rosario para que mi papá pudiera como abrir sus ojos y darse cuenta de que lo que él consideraba como una mujer que se comunica con Dios era una mujer que realmente se estaba comunicando con un ángel caído, porque ese es el tema. El tema es de que bueno, eso es harta información, pero el tema en este caso es de que cuando se habla del espíritu maligno o de un ángel caído, es efectivamente un ángel. Por lo tanto, que sirve a la parte como negativa de la vida, al mal, en verdad. Entonces es bastante poco probable que un ángel caído se muestre como lo que es. Se muestra como ángel. Por eso se llama Lucifer, Luzbel, que es luz bella. Porque se muestra como si fuese un ángel de luz, no siéndolo. Y así es como engaña y seduce y bueno, y miente el rey de la mentira. Entonces, el tema acá fue de que yo pude percibir de que él estaba metido en un tema bien oscuro, que él no lo podía ver en ese minuto, y que esta mujer efectivamente canalizaba algo, o sea, comunicaba con un espíritu, pero no era Dios, era un espíritu maligno, con M mayúscula. Bueno, la cosa es que en este proceso de rezar y rezar y rezar por mi papá, me empezaron a pasar cosas a mí. ¿Y qué tipo de cosas me empezaron a pasar? Los que me conocen saben de que yo en el año 2014 tuve un episodio psicótico agudo que desembocó después en 2 más y terminé siendo diagnosticada con trastorno bipolar, ¿verdad? Trastorno bipolar tipo 1, que es el que tiene episodios psicóticos, o sea, como con alucinaciones y cosas por el estilo. Entonces, el punto aquí fue de que en un minuto yo estaba rezando y rezando y rezando y rezando, y ya llevaba 3 meses rezando, me empezó a ocurrir la misma sensación y las mismas ideas y la misma opresión, las mismas características de lo que vendría o habría sido un episodio psicótico agudo, con la diferencia que yo ahora tenía una herramienta, y la herramienta que tenía era el rosario. Entonces, en el minuto en que empezaban a venir todos estos pensamientos de que tenía que salir corriendo porque todos me iban a matar, porque estaba todo mal, porque no sé, me iban a hacer una cantidad de cosas horrorosas si no salía corriendo, yo me ponía a rezar el rosario y se iba, y me dejaba tranquila unas 2 horas más o menos, y luego volvía, muy fuerte. Y esto empezó ya durante un mes completo, empezó a tomar ya otra calidad y otros tonos, en el sentido de que se transformó en una lucha espiritual. En ese minuto yo no tenía idea de lo que estaba haciendo, no tenía idea de lo que me estaba pasando tampoco. Tenía un pequeño indicio por lo que había visto ahí arriba en la montaña con mi papá, pero no, ahora lo puedo contar y tiene sentido, y me hace mucho sentido en retrospectiva, porque en el minuto en que esto me estaba ocurriendo yo no tenía ni idea de demonios. O sea, en mi familia, claro, yo crecí en una familia católica, pero en mi familia nunca se habló de Satanás.
En mi familia se hablaba de el bien, en mi familia se hablaba de las cosas buenas, no se hablaba del mal. Entonces yo no crecí como con una idea de que era el infierno, por ejemplo, no, nada, o sea, esas cosas no estaban dentro de mi inconsciente, digamos, como, o dentro de mi memoria infantil, para nada. Entonces, lo que empezó a ocurrir fue que esto se puso súper difícil y muy álgido, porque en el momento en que yo empecé a batallar con el rosario, esta sensación de episodio psicótico agudo, pero que nunca llegaba a ser un episodio psicótico porque yo estaba rezando, cosa que no había hecho así desde los 12 años. Eh, y lo que empezó a ocurrir fue que yo llegaba a la mitad del rosario y empezaba a tener la sensación, me hacía sentir, ya porque tiene nombre, me hacía sentir que tenía que dejar de rezar el rosario, porque si seguía rezando el rosario me iba a dar un ataque al corazón y me iba a morir. Y yo seguía igual, así como batallando con mi propio miedo, con mi pavor, con mi terror, con todo lo que estaba sintiendo en ese momento, que fue absolutamente horrible. No hay palabras humanas que puedan describir cómo lo estaba pasando yo en ese momento. Las personas que estaban alrededor mío no eran muchas, y no se daban cuenta tampoco de lo que estaba ocurriendo, porque como yo estaba constantemente rezando, lo podía mantener a raya, podía pretender de alguna manera que estaba todo así como normal y bien, mientras por dentro estaba constantemente rezando y luchando para que esta cosa se fuera, ¿no? Y llegó un punto en donde yo sentí que tenía que ir a misa. O sea, yo he ido a misa a los matrimonios y a los funerales. Así, eso ha sido como mi incursión en las misas de la vida. Y sentí que tenía que ir a misa. Algo en mí me decía que tenía que ir a misa, que tenía que ir a misa, que tenía que ir a misa. Y fui a misa. Y ahí yo ya empecé a entender un poco mejor de qué se trataba todo este tema, porque fue absolutamente inesperado y horrible lo que me ocurrió en misa. Yo recuerdo haber estado así ya, pero en un nivel de angustia muy alto antes de llegar, no sabiendo si tenía que llegar o no, si tenía que ir o no, como que todo esto era una batalla, o sea, yo lo cuento así como hiladito, pero era una pelea, cada decisión, cada cosa que yo quería hacer era una pelea porque no sabía qué tenía que hacer. Y la cosa es que llegué a misa, me acuerdo que fue ahí donde los franciscanos, en el Cerro Barón, y me fui para allá a misa y me senté en la misa y yo quería comulgar. Yo había ido para allá y quería comulgar, me había confesado antes incluso, y llega el momento en donde se hace la consagración del Santísimo Sacramento del altar, que es la hostia, y en el momento en que el sacerdote está haciendo la consagración de la hostia, a mí se me revolvió el mundo. Ahí me di cuenta de que no era yo, que había algo adentro de mí, y que no era una cosa mental, ni que era una cosa como de mi psicología, ni que me estuviese diciendo cosas, estaba en mi cuerpo, específicamente en mi hígado. Me empezó a apretar el hígado, como casi a morderlo, como así, y toda mi sensación era de que no tenía que ir, de que el sacerdote estaba maldito, de que lo que me iban a dar era de Satanás, de que era que iba a ser un veneno para mí. Y yo, sabiendo que era lo que necesitaba, que yo necesitaba comulgar, no me dejó pararme del asiento. Y eso se repitió durante una semana, en que yo iba a misa y trataba de comulgar y me era absolutamente imposible pararme del asiento, porque estaba completamente petrificada. No podía pararme e ir a comulgar. Entonces, el tema fue de que yo ahí ya empecé a sentir que me estaba volviendo loca. Empecé a sentir que me estaba volviendo loca, que esto era así ya, que iba mucho más allá de mí, que no lo iba a poder contener y no podía respirar, y además sentía que tampoco le podía contar a nadie, porque yo ya estaba entendiendo que las connotaciones que tenía esto eran connotaciones sagradas, como una aversión a lo sacro que solo se da en lo opuesto. Entonces yo sabía y sentía que si le decía algo a Felipe, a mi mamá, a las personas que estaban alrededor, o
gente que me conoce, lo primero que iba a ocurrir es que me iban a agarrar de un ala y me iban a llevar al hospital, porque estaba teniendo otro episodio psicótico agudo. Entonces, ¿qué se iba a hacer como su diagnóstico? O sea, estamos hablando de una persona que ya ha tenido episodios psicóticos agudos y que han tenido esta connotación de la lucha entre el bien y el mal. Entonces era obvio para mí y evidente que si yo le contaba a cualquier persona que me amara, lo primero que iban a hacer era llevarme al hospital. Y yo sabía que eso era lo menos que yo necesitaba. O sea, en ese minuto lo que yo sentía que necesitaba era un exorcista. Lo sentía como muy profundamente, casi que no lo podía ni siquiera decir, pero yo sabía de que el hospital no era la respuesta, que esto tenía otra, que iba por otro lado, que se estaba empezando a mostrar o a demostrar desde otro punto de vista. Entonces el tema acá fue que obviamente no le dije a nadie, pero yo ya no aguantaba más. No aguantaba más, o sea, estaba en un estado alterado total. O sea, sentía pavor, no sé, de las 24 horas del día 13. El resto estaba tratando de dormir, entonces estaba siendo como acechada, acosada, sentía una opresión horrible. Y en un minuto yo estaba sintiendo que me iba a volver loca, absolutamente loca, por una cosa, no es de instinto, sino que yo podría decir solo que es del alma. Agarré la Biblia y la abrí en cualquier lugar. Y me aparece justamente una parte de la historia en donde, no sé si es Juan y Pedro, pero son dos discípulos de Jesús, que vienen de vuelta y le dicen: maestro, no hemos podido sacar este demonio y no sabemos por qué. Y Jesús les dice: lo que pasa es que esta clase de demonios se saca solamente con mucha oración y ayuno. Y yo dije: ayuno, y un ayunado, tengo que ayunar. Y fue como la respuesta, así como ya, esto va a funcionar, voy a estar bien. Le avisé a Felipe, le dije: Felipe, mira, yo hoy día no voy a comer, no voy a hacer un ayuno y voy a estar encerrada en la pieza todo el día. Yo meditaba muchísimo, entonces para él no fue así como algo extraño que yo le dijera: es que me voy a encerrar a meditar todo el día. Claro, yo no estaba meditando, iba a orar. En ese minuto todavía decía meditación porque casi me da vergüenza decir que en realidad lo que estaba haciendo era orar. Y la cosa fue que me encerré, ese día, desde muy temprano en la mañana hasta que el sol se fue, en la pieza, sin comer y sin tomar agua. Y lo único que hice fue rezar el rosario así non-stop. O sea, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y siendo acechado, o sea, y teniendo esto en mí, así como era una batalla campal que yo no sé cómo poder ponerla en palabras para poder describir lo angustiante y horrible que fue. Pero lo que terminó ocurriendo con esto fue de que en un minuto yo terminé en el baño de la pieza, arrodillada. Estaba terminando de rezar uno de los muchos que recé ese día, pero esto ya era tarde, estaba a punto de atardecer. Y estaba terminando de rezar un rosario, y en el minuto en que lo terminé y voy a empezar el otro, que ahora en este momento yo ya estaba escuchando así que golpeaban las puertas, como ya era todo así cada vez más cerca, más opresivo, más oscuro, más negro, más así horrible. Sentí una mano que me tomaba detrás de mi cabeza y me empujaba hacia adelante. Entonces yo estoy arrodillada en el suelo del baño, y esta manito, que ahora, así mirando en retrospectiva, entiendo que fue mi ángel guardián, literalmente, me puso en una posición de postración, como se ponen los musulmanes, porque yo ya estaba arrodillada. Entonces me tomó de acá, me hizo hacia adelante y terminó mi frente topando el suelo. Y en el minuto en que eso ocurrió, al pitufo, mono, bicho, llámenle como le quieran llamar, demonio que tenía adentro, no le gustó para nada. Yo no tenía idea de lo que yo estaba haciendo en ese minuto, pero no lo estaba haciendo yo tampoco. Entonces, o sea, a mí jamás se me habría ocurrido ponerme en esa posición a rezar, como, o sea, no era algo que yo tuviera en mi conciencia, como o sabido. De hecho, nunca he rezado así, no.
Y claro, estoy en el momento en que mi frente topa el suelo, empezó a pasar en mí y fuera de mí algo atroz, que fue como la rebeldía total y el horror total de este ente maligno que estaba dentro y que sabía al parecer lo que iba a ocurrir, o que yo ya estando que rezando en posición de postración, me parece que entendía de que ahí iba, que podía ocurrir algo, como y me dolía todo, no, no me dejaba hablar, porque yo estaba en este minuto, estaba rezando los rosarios, los había rezado en voz alta, eh, y no podía hablar. Me tenía tomado como la parte de la boca, como no podía hablar. Entonces fue el rosario más lento y así costoso que he rezado en mi vida. Así como que era Ave María, Dios te salve María. No era así como Dios te salve María llena, no. Fue un parto rezar ese rosario porque no me dejaba hablar. Entonces estoy en esa posición y en esa posición siento que me estoy empezando a ahogar porque tú estás con la cabeza en el suelo y sentía que tenía como esta opresión alrededor que se iba acercando, acercando, acercando y ya era demasiado, estaba como que estaba ahogada y era todo oscurísimo, y cuando digo oscurísimo no me refiero como a la ausencia de luz, me refiero a la ausencia de amor. Eh, era y ahí tuve un segundo que tuve que haber sido una milésima de segundo de la experiencia de lo que es el infierno. O sea, yo no tuve una experiencia con Dios, yo tuve una experiencia del infierno que me llevó a Dios. Eh, pero ese lugar, si yo me hubiese, porque yo no puedo decir que yo vi visiones de cómo es ese lugar, no lo vi con mis ojos físicos, yo fue dentro, desde esta experiencia en adelante, todas las experiencias que he tenido han sido como conocimiento que me ha llegado directamente al corazón, que no pasa por mi cabeza, no ha pasado por mi cabeza, por mi intelecto, ni por nada de eso. Ha pasado directamente hacia mi corazón y fue como que cada una de las células de mi cuerpo estuviesen sintiendo cómo era ese lugar. Y es lo más horrible que me ha ocurrido en mi vida y que cualquier ser humano se pudiese imaginar, porque no hay palabras humanas para describir ese lugar. Es un lugar en donde no hay ni una gota de amor. Y no tan solo eso, sino que imagínense lo más perverso que se pueden imaginar, así como, pero perverso, así sórdido, mal, mal, perverso, perverso, perversión, y elevarlo a 10.000. Eso era ese lugar. A cualquier lugar que tú miraras, en cualquier dirección en la que te quisieras, era eso, rodeado de eso, completamente eso y nada más que eso. Y era eterno. Por siempre, para siempre y por siempre. Eterno, 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 eterno. Y yo creo que tiene que haber sido una milésima de segundo, y para mí yo me hubiera quedado en ese lugar un segundo más y les juro por Dios que me hubiese explotado el corazón de puro pavor. Porque no hay otra manera de... No habría podido. No es humanamente... es algo del alma. Entonces el cuerpo no lo puede entender. Bueno, el alma tampoco probablemente, pero es algo sutil, entonces no tengo ninguna otra manera de explicarlo. Y bueno, en el minuto en que se fue esta sensación, que fue increíble porque fue al mismo tiempo en el que yo estaba terminando el rosario, me quedaba la última bolita y hay gente que reza después el Gloria y el Salve y ya está. Y en el minuto en que yo estoy terminando ese rosario, con la frente en el suelo, y que había sido un parto y que había, o sea, es que era yo nunca he tenido hijos, pero yo creo que no sé si se describirá bien el decir que había sido un parto, pero fue horrible, fue absolutamente horrible, y lo único que yo sabía era que tenía que terminar de rezarlo, que no podía parar y que no podía equivocarme. No podía equivocarme con las pelotitas, no podía equivocarme con la cuenta, no podía equivocarme con nada, y lo tenía que hacer bien. Y además de eso, estar siendo literalmente acosada, tanto mental como físicamente, por algo que no es del mundo físico. Y en el minuto en que terminé, en el minuto en que estoy rezando el último, la salve, no sé si fue la salve o el Dios te salve María, en ese momento, cuando estoy terminando de rezar,
empiezo a tener la sensación de que toda la piel de la espalda se está levantando, ¿ya? Lentamente. Y en el minuto en que esto se empieza como a levantar, así como cuando la cola fría se pega, era como esa sensación como cuando la cola fría se seca y uno como que la agarra así, ya, pero físico. Sentía como que toda la piel de mi espalda se estaba estirando y de repente sale una cosa que yo no la vi, por suerte. Yo no la vi, pero la sentí. No la vi con mis ojos, la sentí. Y la única manera que puedo describirla era como uno de estos dinosaurios que existían antes, que los muestran que tienen alas, que son como las gárgolas, pero no son gárgolas, ya, de ese tipo, de ese estilo, pero del porte de mi casa. Mi casa tiene 3 pisos. Horrible, horrible. Y eso había salido de mi espalda, y en el momento en que sale completamente, fue como que se extiende, porque ahí sentí que tenía alas, como estas alas gigantes. Me pegó 2 latigazos que partieron acá, por toda la espalda, por las piernas y terminaron mis talones. Y anduve 2 semanas con la sensación de tener las carnes abiertas. Obviamente era una sensación, porque si yo miraba mi cuerpo no tenía nada, no tenía ninguna marca de nada, pero fue a nivel espiritual. Entonces cuando eso ocurrió, yo, aparte de estar súper adolorida y no entendiendo nada, porque en este minuto ya estaba tan alterada, que llevaba un mes luchando con esta bestia, y que no sabía si había salido o no. Ahora que lo miro para atrás, es como evidentemente salió, así como que ahora que entiendo un poco más, que he estudiado un poco más el tema, que me he metido, claro, sí, dolor físico salió, está claro que salió, pero yo en ese minuto no sabía. No estaba convencida y era tal el nivel de pánico que había alcanzado al visitar ese lugar en donde habitan estos seres, que no pude tener la certeza, y aunque lo hubiese tenido, quería estar súper segura de que esta cosa había salido de mí, porque yo ya no aguantaba más, o sea, yo me iba a volver loca. Si yo seguía así, yo ya no sabía qué iba a hacer. Entonces en ese minuto me acordé de que mi mamá me había presentado hace unos años al único exorcista de Chile. De hecho yo había tenido una reunión con él, había ido a 2 misas de sanación con él, porque mi mamá intuía ciertas cosas pero no me había dicho nada. Y bueno, la cosa es que me acordé de que ella me había contado hace poco de que el padre Luis lo habían trasladado de la diócesis de Rancagua a la diócesis de San Vicente Tahuatahua. Al otro día Felipe se iba a Santiago a hacer un tour. Y yo dije, mañana yo me tengo que ir, mañana en el primer bus en la mañana a San Vicente Tahuatahua, y tengo que hablar con el padre Luis porque yo necesito que él se asegure de que esto salió, como que me lo saque, porque yo no sabía si se había ido o no, como por favor me lo saque, porque ya no quiero que me haga más daño, porque yo ya estoy segura de lo que estoy viviendo, y esto no es un tema como mental, es un tema espiritual y necesito que alguien me ayude, por favor. Entonces estaba desesperadísima. Menos mal ahora ya me puedo reír de la cosa, ¿eh? Así como me lo puedo tomar con más humor, pero en ese minuto no les explico cómo estaba. Y salí de la pieza y me acosté, bueno, después de comer y todo. No comí, mentira. Tomé agua nomás. Felipe quería que yo comiera, porque ya llevaba todo el día sin comer y yo le dije que no, que iba a hacer un ayuno de la misma hora que yo había dejado de comer, a esa hora iba a volver a comer. Entonces al otro día en la mañana yo quería llegar allá en ayuno. Quería llegar allá en ayuno en caso que él necesitara ayuno para sacar lo que tenía que sacar, porque tenía como esa noción de lo que había leído. Entonces la cosa fue que me acosté después de un rato y no pude dormir. Y no pude dormir porque todo el rato me presentaban una visión que era de un lugar específico, que yo me imaginaba que tenía que ser San Vicente Tahuatahua, porque si no, no tendría ningún sentido. Me presentaban esta visión de un lugar en donde era como una amenaza. Era que si yo iba a San Vicente Tahuatahua, en este lugar en particular, yo me iba a topar con una jauría de perros que me iban a comer viva. Y lo vi, así entero.
No sé si se pueden imaginar el nivel de como horror que sentía, porque yo decía, mira, yo ya sentí lo que es el infierno, prefiero que me coman los perros viva una vez y no que me pase una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, de aquí a la eternidad, forever and ever, así como no. Si me va a pasar, que me pase una vez. Así que con ese así como espíritu de tratando de darme a mí misma valentía, me quedé despierta toda la noche, por supuesto, porque ¿quién va a dormir con eso? Y al otro día Felipe se iba muy temprano, tenía que salir muy temprano, y yo salí así, al minuto en que él cerró la reja, yo me levanté. Me levanté, me abrigué, estaba muerta de frío, me acuerdo de, bueno, claro, era como en medio del invierno y yo estaba ayunando y soy delgada ya, entonces como que no había nada de donde sacar nada, tenía mucho frío. Y me acuerdo que cuando estaba eligiendo los zapatos, en vez de elegir unos zapatos así que tengo que son como bien gruesos, elegí unos zapatos delgados porque pensaba en estos perros y decía, sí, mejor que no quede nada. Así como, no llevé celular, no llevé carnet de identidad, porque si me iba a pasar eso, yo quería que mi familia no supiera cómo había muerto, porque era demasiado terrible. Entonces prefería que yo hubiese salido de la casa y no hubiera vuelto nunca más, a que ellos supieran cómo me había muerto. Entonces salí así, en pelotas, así sin nada. Salí con la pura ropa puesta y la plata para pagar el pasaje, nada más. Y me fui. Y me fui a San Vicente de Tahuatahua. Y cuando voy en el bus entrando a San Vicente de Tahuatahua, a mi mano derecha aparece el lugar que yo estaba viendo. Ahí casi me morí. Ahí sí que casi me morí de pánico. Así fue como, ¡oh! Como que se me fue todo el aire. Y no lo voy a creer, no lo voy a creer que el lugar existía, que era, ¡oh! No, qué horror, qué horror. Y yo ya no sé, tengo que ir igual, me tengo que bajar igual, y tengo que hacer esto igual, y tengo que ir a hablar con él igual. ¡Oh! Qué horror, qué horror, qué horror, qué horror, qué horror. No se lo doy a nadie. Llegué, pude hablar con él, le conté lo que había pasado, y él me mira y me dice, mira, yo, por todo lo que tú me dices con esto de la aversión a lo sagrado, de que te muerde el hígado, como que todo eso tiene mucha coherencia con lo que a mí me ha tocado experimentar y ver y bla, 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 pero el problema es que tú has sido diagnosticada antes con trastorno afectivo bipolar, ¿verdad? Entonces, como has sido diagnosticada con esto, yo trabajo, me dijo, con un equipo médico de psicólogos y psiquiatras católicos. Claro, efectivamente, porque mi psiquiatra y mi psicólogo no son católicos. Entonces me dijo, yo trabajo con un equipo médico, ¿por qué? Porque un psiquiatra católico puede diferenciar y discernir y ver qué es la enfermedad mental y qué es la parte espiritual. Como si no es un psiquiatra creyente no va a poder verlo, todo lo va a tirar como que fuese una enfermedad mental. Así que me pasó un papelito con 5 nombres de los cuales yo podía elegir a quién quería ir a ver en Santiago, para que me hiciera una evaluación psiquiátrica y ver qué pasaba con eso. Me pasó el papelito, yo me fui absolutamente decepcionada porque yo sí me sentía horrible y no sabía si esto había salido o no. Entonces la sola idea de subirme al bus y volver a Valparaíso y que se me apareciera otra vez, así como en la cotidianidad, me daba pavor. Entonces casi como que en ese minuto estaba enojada con el padre, así como él lo vio y no me lo quiso sacar, o como una cosa así. Recuerden que llevo un día entero sin comer, no, en este punto ya llevaba 2 días sin comer y casi 2 noches sin dormir. Entonces ya mi nivel de alteración era bastante alto, entonces estaba como, claro, estaba viendo al padre como que era casi, no negligente, pero como que casi trabajaba para el otro lado, casi. Era como, no, él lo vio, no me lo quiso sacar, bla, bla, bla. Ya, llegué a la casa, comí, dormí, descansé y desperté y no había nada, nada. El miedo, ese pavor, ese pánico que me provocaba este ser, esta bestia, este ente, como ustedes le quieran decir, se había ido, efectivamente. No había pavor, no había pánico, no había nada, estaba todo en silencio, tranquilo. Estaba todo tranquilo y fue como, oh, ya, ay, qué bacán. Así como que estaba muy, muy, muy alegre. Y obviamente yo seguí rezando por mi papá. Entonces seguí rezando y seguí rezando y seguí yendo a misa. Y aquí me empecé a dar cuenta de que había salido el mono más grande, que era el que me provocaba los episodios psicóticos agudos, porque si los que me conocen se acuerdan, el primer episodio psicótico agudo que yo tuve fue cuando vino un alemán a mi casa, y cuando lo vinieron a sacar de mi casa, él tenía arriba en la pieza, tenía todo dispuesto como que hubiese hecho un rito.
Entonces yo tengo que haber salido corriendo porque este mono gigante que salió ese día en el baño se me tiene que haber metido con el rito que este alemán hizo en la casa sin que yo supiera, porque tenía de todo para hacerlo, un rito mágico. Esa fue la primera vez que yo tuve un episodio psicótico agudo. Estaba este hombre acá en mi casa durmiendo conmigo y yo salí así corriendo despavorida, como que hubiera visto un demonio, literalmente, como para tenerlo en cuenta. Entonces, después lo que ocurrió es que, claro, yo estaba yendo a misa, estaba haciendo cosas, pero me daba cuenta de que cada vez que hacía algo bueno, algo como, no sé, como ayudar a alguien en la calle o no sé, como ir a misa, querer comulgar, me seguía mordiendo, pero más chiquitito, porque en un minuto llegué a tener el hígado como inflamado y afiebrado, efectivamente, pero ya estaba normal, pero de todas maneras seguía sintiendo de que había una pequeña como que me seguía mordiendo el hígado cuando hacía estas cosas en particular, como cosas que no le gustaban al pitufo, no sé, al bicho. Y la cosa fue de que me empecé a dar cuenta que tenía que en particular no me molestaba en el tema del miedo, ni del pánico, ni del pavor, pero sí se metía en mis decisiones. Cuando quería tomar alguna decisión, me nublaba la cosa, como que me daba vuelta la tortilla, como yo no sabía si eso estaba, como si lo que tenía que elegir era eso o es lo otro, mucha duda, mucha incertidumbre con respecto a las decisiones, era bien molesto. Y en un minuto, como yo ya estaba investigando todo el tema porque quería saber sobre los exorcismos y los exorcistas y el Padre Amor, y como miles de cosas que uno se encuentra gracias a Dios por internet, de repente me encontré con un video que nada que ver, porque mi tía Patti me había hablado mucho sobre un lugar que se llamaba Medjugorje, que es como la última aparición de la Virgen María, fue en ese lugar. Entonces yo estaba como viendo cosas sobre, como que puse Medjugorje para buscarlo y me aparece una mujer, una monjita que se llama Sor Emanuel. Y aparece en una conferencia en donde ella está explicando por qué se hizo monja. Entonces dije, bueno, qué interesante, voy a escuchar. Y ella empieza a explicar de que cuando era joven había ido a hacerse una lectura, hacerse como con un brujo, se había ido a hacer como una, claro, no una lectura de cartas, sino que como una de estas lecturas de la vida, así como qué le iba a pasar en la vida. Y resulta que ella fue, hizo la cosa, y después pasó como una semana, a todo esto ella era súper alegre, era una joven con muchas ganas de vivir, como nunca había tenido una depresión ni nada por el estilo. A la semana de hacerse esta como lectura, no se quiere levantar de la cama, está así full depresiva, pensamiento suicida, se quiere matar. Y ella no era muy creyente en ese minuto, pero su hermana sí. Y la hermana le llevó un sacerdote, y el sacerdote hizo una oración de liberación por ella. Y en el minuto en que el sacerdote hizo una oración de liberación por ella, el mono que tenía dentro salió. Y para ella fue tan impactante que en ese mismo minuto decidió que le iba a dedicar su vida a Cristo. Y se hizo monja. Entonces yo escuché la cosa y dije, eso es lo que yo necesito. Necesito que un sacerdote haga una oración de liberación por mí. Ya, ¿cómo se hace esta cosa? Porque no todos los sacerdotes hacen oraciones de liberación, porque le pregunté al padre José, acá de los jesuitas, y él me dijo que él no tenía el carisma para hacer eso, que en realidad los que hacían, la mayoría de las veces los que hacían las oraciones de liberación eran carismáticos. La orden carismática es una rama de la Iglesia Católica que en algún minuto en el 70 y algo se juntaron en una universidad y recibieron una experiencia muy igual a Pentecostés, o sea, recibieron el Espíritu Santo. Entonces ellos hablan en lenguas y las oraciones de liberación tienen lenguas entre medio, como lenguas que son como angelicales en verdad, pero no dicen nada que nosotros humanos podamos entender, como yo le digo el chibiribiribi, porque a mí me suena así como chibiribiribi. Bueno, la cosa es que vi la cosa y agarré el computador, busqué dónde estaban los carismáticos en Valparaíso y me comuniqué, llamé por teléfono, me contestó don Rubén al otro lado y me dice, pero qué buena suerte que llamó justo ahora, porque en 5 minutos más nosotros nos juntamos todas las diócesis de la quinta región, tenemos una reunión. Y así como, sí, muchas gracias. Entonces él me dijo, yo le voy a encontrar un sacerdote que haga una oración de liberación por usted. Yo estaba así, pero ya en el cielo, como, ¡ay, qué alegría! Por favor, ayúdenme.
Y efectivamente fui a la parroquia San Benito a hablar con el padre y el padre me dijo que sí, que él podía hacer una oración de liberación por mí, que volviera el día martes a las 5:30. Fui para allá el día martes y se puso a hacer la oración de liberación por mí. Y en el momento en que él está haciendo una oración de liberación, se está hablando, de hecho, entre medio también estaba el exorcismo de San Miguel, que yo lo estaba haciendo todos los días. Pero entre medio de eso, él se puso a hablar en lenguas. Yo en ese minuto no tenía idea que eso significaba hablar en lenguas. Yo estaba sentada y él empezó a como cantar como un ángel y yo no sabía qué estaba haciendo, pero el mono sí. Porque me empezó a hinchar pelotas, así pero horrorosamente. Me empezó, imagínense mis manos como si tuviera espinitas de la rosa, ¿ya? En mis deditos. Así como si me estuviera exprimiendo el hígado con eso, así como con púas. Me tiritaban las piernas, se me movían los brazos, o sea, fue... Hoy me dolió un montón. El sacerdote terminó de hacer lo que tenía que hacer, dejó de cantar en lengua y siguió hablando nomás. Se me quitó todo. O sea, reaccionó solo en el minuto en el que el sacerdote estaba hablando en lenguas, que es el Espíritu Santo que habla a través de él. En ese minuto quedó la escoba. En el minuto en que él dejó de hacer eso, yo volví a la normalidad. Y terminó la oración y me dijo, mira, la próxima semana a las 7 de la tarde va a haber una misa de sanación con un sacerdote carismático que está muy especializado en este tema. Te invito para que vengas. Entonces yo le di las gracias, obviamente, le agradecí por su tiempo y todo. Y ¿cuánto se llama? Yo me di cuenta de que obviamente no había salido, porque lo sentía, lo seguía sintiendo. Entonces dije, ok, voy a venir. Y fui. Y las misas de sanación, no sé si las conocen, pero básicamente se hace la bendición de los sacramentales, se consagran, que es el agua, el aceite y la sal. Quedan como agua exorcizada, aceite exorcizado y sal exorcizada. Dije agua, sal y aceite, ya. Y al final de la misa se hace una imposición de manos en donde se da una bendición. ¿Ya? Eso es. Entonces cuando yo me acerqué al sacerdote para que me diera la bendición, caí como en un desmayo, que no es un desmayo en verdad porque tú no estás inconsciente, estás 100% consciente de tu cuerpo y de todo lo que está pasando. Ellos le llaman el descanso del espíritu. Yo no tenía idea de que así se llamaba. Lo había visto, sí, porque había ido con mi mamá a una misa de sanación antes, muchos años antes. Y la cosa es que en el minuto que estoy en el suelo me pongo a llorar, pero así como a llorar los dolores del universo, así como de todo el planeta Tierra, como lloraba y lloraba y lloraba y lloraba con tanta pena, lloraba y después me paré y me senté en la butaca donde yo estaba y seguí llorando, así hacia abajo, con la cabeza mirando hacia abajo. Después abajo había una pocita de agua de mis puras lágrimas. De mis puras lágrimas, hoy qué manera de llorar. Y ahí yo me di cuenta, o sea, no me di cuenta ahí, sino que ahora en retrospectiva entiendo de que ese era mi alma llorando, era el dolor de mi alma, como se sentía como que fuera del universo completo, pero era de mi alma. Y bueno, eso pasó en la primera misa. Este sacerdote venía durante una semana acá entre Valparaíso y Santiago, iba a estar haciendo retiro, hizo un retiro en Santiago y después acá iba a hacer también retiro y misas de sanación. Entonces yo decidí obviamente seguirlo a las misas de sanación que él iba a hacer, que me fuese disponible. Entonces al otro día había otra misa de sanación que fue en Libertad con 5 Norte, ahí donde están las Carmelitas, esa iglesia como media gótica que hay ahí. Ya, me fui para allá y no me pasó nada, no caí en el descanso del espíritu, pero sí me sentí con mucha paz, con mucho amor, así como muy tranquila. Y después, la tercera misa a la que fui fue la misa en la parroquia Felipe Neri en Villa Alemana. Preciosa, me encantó porque tenía el altar en el medio, ¿ya? No lo tenía como en la esquina o atrás, sino que uno podía entrar por todos lados. Y esta misa fue muy particular porque había un cronograma, y el cronograma era primero 1 hora de confesión. ¿Ya? Entonces habían 4 padres, 4 sacerdotes confesando a toda la gente que venía. Había, además de eso, había después de la confesión había 1 hora de adoración al Santísimo, que es el Santo Sacramento del altar, la hostia pero gigante, expuesta, bueno, que es Jesús. Y
después de eso venía la misa de sanación. Entonces lo primero que me pasó fue que yo llevaba una lista de cosas por confesar, ¿ya? Entonces veo al padre, en ese minuto no sabía quién era, pero veo al padre Roberto, lo veo ahí y dije, ya me voy a confesar con él. Estoy haciendo como entre la filita y todavía una señora adelante, nada, terminó ella y me voy no a sentar, sino que a arrodillar yo frente a él. Él estaba sentado en una silla y me mira. Cuando yo me vengo acercando me mira y como que se echa para atrás y yo sentí de nuevo, no lo vi con mis ojos, lo vi con otros ojos, como que se hubiera metido él en un huevo de luz. Y yo dije, es el primer sacerdote que me mira y ve lo que yo sé que tengo dentro. Entonces dije, ya, yo me quiero empezar con él, quiero hablarle a él. Y me puse a hablar con él y le confesé todos mis pecados, todo lo que yo ahí tenía escrito en mi librito, que sentía que era importante hablar. Más allá de lo que pasó o no pasó en esa confesión, me fui para afuera a llorar porque sí fue muy potente. Y después volví, adoración al Santísimo, misa, la misa de sanación, los sacramentales. Yo había llevado 3 kilos de sal. y la cosa es que después, cuando ya termina toda esa parte y empieza la imposición de manos, yo decidí que iba a ir a que me impusiera las manos el padre Roberto, que era el que me había hecho la confesión, el que se había dado cuenta básicamente que yo andaba con monos, digamos. Entonces decidí que iba a ir a que él me diera la bendición y no el padre colombiano, que ya había recibido la bendición, que no es de él, por supuesto, es del Espíritu Santo, que pasa a través de él, pero yo quería que me la diera el sacerdote con el que me había confesado, porque sentía que él había visto lo que yo tenía, entonces quería ir con él. Y efectivamente fui y él me alcanzó solo a tomar la cabeza y a decir, déjenla en paz, salgan de ella. Y dice esas 2 frases y yo me caigo así, pero me caigo, ¿ya? Al suelo. Y empieza a ocurrir lo que yo solo podría describir como un episodio de epilepsia. O sea, los pies, las piernas, así en el suelo, se me doblaban los brazos de manera que los brazos no se doblan. Fue horrible. Me dolía todo el cuerpo y tenía como esta cosa así como de... Me salían unos entre gruñidos y entre que querían ser gritos y no. Y yo cero control. O sea, yo estaba total y absolutamente consciente de lo que estaba pasando, pero no podía controlar lo que estaba pasando. ¿Ya? Y cuando empieza a ocurrir esto, yo tenía los ojos cerrados, por lo tanto no lo vi, pero me di cuenta después de que mucha gente, o sea, en esa iglesia debemos haber habido en ese minuto unas 150 personas, más o menos. En ese minuto se puso mucha gente alrededor mío a imponerme las manos y a orar. Y en eso alguien me toma con sus manitos, me toma la frente y como que me la echa un poco para atrás y ahí me sale un alarido que yo creo que se escuchó hasta la otra cuadra. Porque fue muy fuerte pero no fue un alarido como de dolor, no fue como un alarido como de miedo, eso, fue como un alarido de tristeza, como de pena, de dolor así profundo. Y en ese minuto, cuando yo me pegué ese alarido, el sacerdote, el colombiano, llega así, pero en 1.2 segundos al lado mío y se arrodilla y me empieza a preguntar cosas al oído. Yo estoy así, me habla acá. Dice, ¿tú has participado alguna vez en alguna cosa de brujería? Y yo, bueno, sí. ¿Has participado alguna vez con Reiki? Sí. ¿Yoga? Sí. Terapia, flores de Bach, sí. Terapia alternativa, sí. Padre, siga, 18 años en todas, dígame, así como, por favor, vamos enumerando rápido, ¿qué es esto? Me dice, ok. Y cuando llegamos a lo del Reiki me dice, ¿tú diste mucho Reiki o recibiste mucho Reiki? Le dije, yo he dado mucho Reiki. Ya, me dijo. Y como que me abrió las manos y me pasó, yo no estaba mirando, estaba con los ojos cerrados, pero tiene que haber sido como una esponja, si es que no eran como, no sé, como unos apósitos, llenos de agua exorcizada, que se había dicho recién todo el tema de la exorcización del agua, de la sal y del aceite, y me las pasó por las palmas de las manos, y en el momento en que eso ocurre, sentí una liberación así, súper grande, y después él me dice, ya, ahora repite después de mí, yo renuncio a el Reiki, sus prácticas, yo renuncio a las flores de la vida, yo renuncio, y así.
Y en un minuto me dice, ya, ahora yo necesito que tú digas, que repitas después de mí, Jesús es mi Salvador. Y en el minuto en que él dice eso, fue tan extraño, fue así una locura, porque en el minuto que me dice Jesús es tu Salvador, mi alma fue como que estuviera cantando así el máximo del aleluya, como este es el bálsamo que estaba esperando toda mi vida, pero yo no lo podía decir. No lo podía decir porque de repente cuando voy a tratar de decir Jesús es mi Salvador, siento como una mano acá, como que me hubiera sido así, ya, y no podía hablar. Y no lo podía decir. Y en ese minuto en que eso ocurrió, yo no entendía cómo, después entendí cómo porque mi mamá ha estado presente en los 2 exorcismos que he tenido hasta ahora, y ella me contó cómo es. Entonces yo no sabía cómo el padre, el sacerdote en ese minuto supo, porque en ese minuto en que yo quise repetir y decir Jesús es mi Salvador y sentí esta mano acá, él inmediatamente tomó el mismo apósito con el agua exorcizada y me la pasó por la garganta, y en ese minuto se me liberó la garganta y yo lo pude decir, de hecho lo grité. Y en el minuto en que lo dije, todo empezó a descender, como que ya me tiritaban todavía las piernas, pero era mucho menos. Todo se empezó como a calmar, y después me tomó las manos, me paró y me miró seriamente, así muy seriamente y bien cerca, y me dijo, yo necesito que tú vayas a ver a un exorcista, porque lo que tú tienes no va a salir aquí. Y así como, ok, ya fui a ver a un exorcista, pero me dijo que tenía que ir a ver a un psiquiatra, y él me miró de nuevo súper seriamente y me dijo, tú haz todo lo que él te diga. Y así como, ok, obediencia, ya, voy. Así como, eso voy a hacer. Y además me dijo, necesito que al padre Roberto, y ahí me supe que ese era su nombre, me lo mostró que era el que me había puesto las manos y que, con el que me había confesado, me dijo, él es de esta parroquia, yo necesito que tú lo antes posible le traigas a él todas las cosas que ocupabas en tu casa o afuera en tu trabajo, para trabajar con el Reiki, con el yoga, con todo. Necesito que le traigas absolutamente todo, él va a saber qué hacer con eso. Y me digo como, ok. Bueno, mi casa quedó pelada. Así como, saqué todas las piedras, todos los péndulos, todo, así, todos los aceites esenciales, bueno, las flores, todo, así. Pelé la casa de todo. No me dio así nada, no tenía ni como ni apego a las cosas ya, como lo saqué todo, quemé una cantidad de libros que yo creo que deben haber sido como unos 60 libros, más o menos, entre ellos libros que me había regalado mi abuelo, todo de metafísica, que venían con un conjuro, y que yo nunca me había percatado que eso era lo que era, y decía, maldito sea, o sea, este libro está protegido por el círculo mágico, maldito sea según el rito el que lo tome, nunca vendido, nunca que no sea de la familia, ¿cachai? Era como, y yo no cachaba que ahí había algo, y claro que sí, después entendí tantas cosas. Ay, pero bueno, tenemos poco tiempo. Para los que tengan preguntas me pueden escribir o me pueden llamar por teléfono y seguimos conversando sobre esto, pero el tema es de que, bueno, quemé todos los libros, saqué de la casa todas las cosas, se las llevé a él, y fui al psiquiatra, de la listita de los 5 psiquiatras que me había pasado el padre Luis. Elegí uno que fue siempre al que quería ver, porque siempre fue el primero de la lista el que me llamó la atención, porque se llamaba Pablo y era como un apóstol, y además, no sé, me tincaba que iba a ser así un buen psiquiatra. Y fue, pues, aparte fue maravilloso, porque me cobró lo que yo era, lo que no me cobró su costo, o sea, como su tarifa normal, sino que lo que yo pudiera pagar, ¿cachai? Como muy, muy consciente, así, un verdadero cristiano, así, de verdad. No, no de los que dicen que son, pero en realidad actúan al revés, no. Y bueno, la cosa es que fui a verlo y estuve con él 1 hora y media. Muy clever, así súper inteligente, muy amable, muy buena onda, y tenía una pizarra. Y él me empezó a preguntar, obviamente desde desde el diagnóstico, el primer episodio, cómo fue, de qué se trató, cómo era todo así. Y fue escribiendo y fue haciendo como un cuadro sinóptico en su pizarra, a medida que yo le iba contando, y hubo otras millones de preguntas que me hizo. Llegamos al final de la 1 hora y media y me dice, bueno,
yo necesito ahora 10 minutos, que tú salgas 10 minutos para yo poder así como hacer un resumen mental de todo lo que me has contado, todo lo que hemos conversado, nada, y ahí yo te cuento en qué estamos. Ya, súper, salí, después volví a entrar, me miró, me hizo un par de preguntas, me dijo dos o tres cosas más, y después me miró y me dijo, mira, ¿sabes? De todas las personas que a mí me ha mandado el padre Luis, tú eres la primera persona con la que yo tengo duda, porque tú lo tienes que ir a ver a él y no a mí. Y yo quedé así como... ¿Por qué? Porque eso es validación, porque yo ya sabía lo que me ocurría, ya tenía súper claro de que lo que tenía adentro era un demonio y que tenía que salir y que había entrado obviamente por varias razones, que son, ese es otro tema también muy importante de saber cómo entra un demonio en una persona. Y por todas las prácticas que yo había tenido y las cosas que había hecho, obviamente había dejado entrar no sé cuántos. Entonces, obviamente uno no lo hace creyendo que eso es lo que está haciendo. O sea, ninguna persona con sus 3, 4, 5 dedos de frente va a decir, le voy a abrir la puerta a los demonios para que entren porque lo pasamos tan bien juntos. No, pero eso no es real. Pero, lamentablemente, con lo que termino acá es de que me dijo, es tan así de que tú te vas a ir de acá de la oficina, te vas de acá de la consulta y yo inmediatamente lo voy a llamar por teléfono y le voy a decir que te dé una hora para que lo puedas ir a ver. Efectivamente eso fue lo que pasó. Me mandó a mí un WhatsApp diciendo que el padre Luis le había dicho de que yo me comunicara directamente con él para que me diera una hora, y me dio la hora y llevo 2 exorcismos en mi alma. No son de cuerpo, pero el cuerpo sufre, que no les explico cómo sufre. Después del primer exorcismo no me voy a mover. Me tuvieron que llevar entre mi mamá y mi hermanito al auto, así, y estuve así en el auto hasta que llegamos a Rancagua, y así me quedé hasta el otro día, y el otro día estuve así porque lo único que podía hacer era masticar y tragar, nada más. No me podía el cuerpo, era como que como si hubiera corrido la maratón, hubiera hecho el triatlón y me hubiera caído de la escalera y me hubieran atropellado, como todo eso en una sola cosa. Así fue horrible, absolutamente horrible. Entonces, explicación, cómo entra un demonio a una persona. Hay varias formas. Hay unas que yo no habría creído jamás, y si no me hubiera ocurrido y no me estuviese ocurriendo porque todavía no sale, han salido 2 y no sé cuántos quedan. Yo no habría creído jamás lo que les voy a decir. Si yo hubiera escuchado a cualquier otra persona decir algo así, habría hecho así, así el manso rollo, está rayando la papa brígidamente. Bueno, sí, me está ocurriendo a mí, no me lo contó nadie, no lo vi en un video en YouTube, me está pasando a mí en mi cuerpecito y en mi almacita. Entonces, causas de entrada de demonios a un cuerpo humano: violación, aborto, relaciones sexuales fuera del matrimonio. Nunca lo entendí, yo jamás lo entendí. Yo decía, pero ¿y por qué eso es tan importante? ¿Quién va a llegar virgen al matrimonio? ¿De qué se trata? Bueno, y ahora sí les puedo decir con conocimiento de causa, porque es extraño, pero los exorcismos, lo que me ha ocurrido es una cosa como de conocimiento infuso, que se llama, que yo no tenía idea que ese concepto existía, pero es ese conocimiento que entra no por tu cabeza, sino que por tu corazón, y ha sido una cantidad de información impresionante. Entonces, el tema con las relaciones sexuales antes del matrimonio, o que no están bendecidas por el sacramento, estoy hablando de la religión católica, todo esto, del sacramento del matrimonio, ¿qué es lo que pasa? Que al final el sacramento del matrimonio, la mejor manera que tengo de explicarlo para que se entienda, es que es un condón espiritual. Tú cuando te acuestas con alguien, tienes relaciones sexuales con alguien, todas las personas que estuvieron con esa persona que le pudieron haber traspasado, es como el SIDA, que le pudieron haber traspasado algún demonio porque hicieron alguna práctica equivocada, porque las violaron en algún minuto y les entró un demonio y uno no lo sabe. O sea, ya, yo que me conozco y las personas que me conocen, creo que podrían decir de que jamás se podrían haber notado en mí que yo tenía un demonio dentro, y no uno, ya han salido 2. No se nota. ¿Por qué? Porque ni siquiera Dios se mete con el libre albedrío de los seres humanos, menos un demonio. No tienen potestad para hacer algo así. Por lo tanto, si yo soy una persona que tiene tendencia al bien, si soy una persona que tiene tendencia hacia la bondad, si soy como soy,
va a actuar en mí en la medida de mi libre albedrío. Entonces, si yo no soy una persona que le va a pegar a alguien, lo más que va a poder hacer en mí es que yo me enoje mucho, o que tenga muchos celos, o se va a meter en mis partes menos trabajadas espiritualmente hablando, por ejemplo, no sé, por los celos, por ejemplo, o la envidia, o ya se va a meter en cosas que a uno le cuestan. Pero a lo mejor los mismos demonios que tenía yo los tiene una persona violenta, capaz termina matando a alguien, po. Pero eso siempre va a ser determinado por el libre albedrío de la persona que los alberga, ¿ya? Como... Entonces, el tema es que tú te acuestas con una persona y como no tienes el sacramento del matrimonio, lo que hace el sacramento del matrimonio, energéticamente hablando, espiritual, no es energético, espiritualmente hablando, te voy a cambiar un poco mi vocabulario, espiritualmente hablando lo que hace es que recubre, la santifica la unión. Por lo tanto, si la mujer tiene un demonio o 3 demonios o los que sean X por haber estado con otras personas que tuvieron, no sé, experiencias que dejaron entrar, no se los va a pasar a su esposo y su esposo tampoco se las va a pasar a ella. Eso es lo que hace el sacramento del matrimonio. Garantiza de que lo que tú puedas tener no se traspasa a la otra persona. Y yo eso no lo entendía, no lo sabía, me llegó así de... Y la otra manera, vamos 3, ¿no? Las otras maneras que puede entrar un demonio a tu cuerpo, ya se ponen así súper brígidas porque son súper sutiles y están en todas partes. Son todo lo que tenga que ver con terapias energéticas, para empezar. O sea, el Reiki, todo lo que tenga que ver con el Qigong, todo lo que tenga que ver con energía, ya está. Todas las terapias alternativas, y digo todas las terapias alternativas, las flores de Bach, la homeopatía, todas las terapias alternativas, Feldenkrais, todo lo que se les ocurra, todo lo que sea terapia alternativa va dentro del mismo saco. ¿Y por qué? Porque yo tampoco lo entendí, como no, en algún minuto como que mi mamá me decía hace años atrás, oye, el yoga, no sé qué, pero oye, ¿sigues haciendo Reiki? Oye, ay, no sé, por eso me llevó a las misas de sanación, porque ella pensaba que me iba a pasar esto que me está pasando ahora, que me iba a pasar ahí, en una misa. Y lo que al final ocurrió fue que entendí, pero no desde mi cabeza, sino que me pasó en esto del conocimiento infuso, me ocurrió que entendí algo bien particular. Y eso algo bien particular tiene que ver con la naturaleza, esto va a sonar muy extraño, pero la naturaleza de Dios y de nuestras almas. Dios es la luz más brillante del universo, es la luz por excelencia, es primigenia, no hay nada antes. ¿Ya? Entonces tan brillante, tan increíblemente brillante, que el tema con nosotros los seres humanos, y cuando la gente habla del juicio final, que existe, no es el juicio de un otro hacia ti, es de tu alma a tu propia alma. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros necesitamos, en el momento en que tu alma sale de tu cuerpo, necesita una cantidad específica, así, brígidamente, casi matemáticamente específica de luz, para poder enfrentarse a la luz primigenia y no salir corriendo como una gallina, de verdad, así, literalmente. ¿Por qué? Porque es tan potente, es tan fuerte, es tan brillante que te quema. Entonces, para poder hacer esta unión, que es de volver al hogar, ¿no? Como volver a Dios, de volver a la casa, para poder volver a la casa hay que tener una cantidad de luz en el alma. Y la luz del alma se va perdiendo por distintas cosas, cuando uno miente, cuando lo que la gente le llama pecados, o lo que la iglesia le ha puesto el nombre de pecados, son las transgresiones que hacen que uno pierda luz en su alma, ¿ya? Entonces tú vas perdiendo luz en tu alma cuando trataste a alguien mal, cuando le dijiste y así la vas perdiendo. Ahora, ¿cuál es el problema? Lo bueno de la religión católica es de que tú, en el sacramento de la confesión, lo que el sacerdote hace cuando te impone la mano y te absuelve es que te devuelve la luz que perdiste a causa de eso, de esas transgresiones que hiciste. Entonces es como un volver a empezar, y ahora lo hago mejor. Pero te devuelve la luz, porque no es el sacerdote, es el Espíritu Santo a través de él que te devuelve la luz. Y la cosa es que hay una parte de las terapias alternativas de que nadie nunca nos va a hablar, porque no se sabe, que tiene que ver con la transacción de lo que nunca nos van a hablar el ángel caído que la gobierna, porque ese es el tema. Cada una de las terapias alternativas tiene un ángel caído que la gobierna, y ese ángel caído se encarga de sacar la luz de tu alma para sanar la parte del cuerpo que necesita sanación.
Entonces yo me tomo unas gotitas, por ejemplo, o no sé, quiero sanar mi hígado, y ese ángel caído va a decir, sí, yo te sano tu hígado, y rápido, porque las terapias son rápidas, te hacen sentir muy bien, uno siente efectos rápidamente, relativamente rápidamente, mucho más rápido que la naturaleza. Tú tomas no sé, pues tomas una semilla de tomate y la pones en el suelo, no vas a esperar comerte un tomate al otro día, o en un mes, ¿no? Eso no ocurre. Las terapias alternativas se caracterizan por ser bastante rápidas. Y la razón por la que lo son es porque el ángel caído que la gobierna, a cada una de ellas, lo que hace, y la transacción tránfuga que hace, es de que efectivamente dice, ¿tú te quieres sanar el hígado? Perfecto, ningún problema. Yo te sano el hígado a cambio de la luz de tu alma. Chan, chan. Entonces te va sacando luz de tu alma, y obviamente que te va a sanar rápido porque es la luz de tu alma. Entonces tú estás ocupando la luz de tu alma para sanar el cuerpo, que es algo que se va a morir igual, y resulta que la luz de tu alma es algo que no muere y que la necesitas, es absolutamente imprescindible. Entonces en el momento en el que mueras, si te has hecho muchas de estas terapias, tu alma va a estar absolutamente desnutrida, y cuando llegue el momento de enfrentarse con la luz primigenia, se va a morir de miedo. ¿Y a dónde te vas a ir a esconder? ¿Dónde te puedes esconder de la luz? En las tinieblas, po. Y el problema es que uno no lo piensa, el alma no lo piensa, solo lo hace, porque es la única opción que tiene. Entonces no es que te condene Dios. Uno no tiene lo que necesita tener para enfrentarse a él, por lo tanto nos da miedo y nos vamos a esconder a las tinieblas. El problema es que no sabemos de que en el momento en que llegamos a escondernos a las tinieblas no podemos salir, nunca más. Entonces la luz del alma hay que cuidarla. Cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo por lo menos les puedo dar fe y testimonio de que sentada en esa butaca de la misa sin poder pararme y escuchando toda la barbaridad que estaba ocurriendo dentro mío, les puedo decir absolutamente sin ninguna duda que Jesús está ahí. En el minuto en que no pasa por el sacerdote, en el minuto en que el sacerdote toma la hostia y la sube y hace la consagración y pone las manos, es el mismo que baja. Su misma energía crística es la que baja a ese pedacito de pan, y eso te nutre el alma. Por eso los monjes católicos, van a misa todos los días, porque eso es luz para su alma. Es luz para su alma, y eso es lo que nosotros perdemos sin saberlo, porque nadie nos va a hablar de la transacción que hay entre el ángel caído o el espíritu maligno, como le quieran llamar, que gobierna a las terapias alternativas. Con todo lo que me ocurrió, lo que a mí me quedó en el corazón fue como la historia de cómo fue la creación. Y al principio Dios creó las virtudes, que nosotros le decimos ángeles y los antropomorfizamos, pero son virtudes. Entonces primero la sabiduría, el amor, la compasión, etc. Eso fue lo que fue creando. Ahora, si ustedes saben cómo se genera un cáncer en el cuerpo humano, el cáncer es una célula que se rehúsa a morir. O sea, una célula rebelde, o una célula que no deja que el curso natural de la biología tome parte en ella, ¿verdad? Entonces, como se revela y dice, no, yo no me quiero morir, se empieza a necrosar y empieza a necrosar a todas las células que están alrededor, ¿verdad? Cáncer. Entonces hace mal. Eso básicamente es lo que pasó con una de estas virtudes, y 1/3 de todas las virtudes que se crearon al principio. Su nombre era Samael, que significaba, me parece que era como el amado, el gran amado, porque era el único que se sentaba al lado del trono de Dios. Después se le cambió el nombre a Satanás, que es el traidor, el mentiroso. Y resulta que, claro, él es como una célula necrótica que no quiso morir. En este caso su rebeldía no fue que no quería morir, sino que quería ser como Dios, quería reemplazar a Dios. Entonces se necrotizó. ¿Y qué fue lo que pasó? Si estamos hablando de luz, de vibración, si es luz, Dios es la nota más alta del universo. Entonces Dios vendría a ser como un ¡ah! Eso es lo mío más alto, por supuesto. Yo creo que hay mucho más, pero no tengo una soprano al lado que me haga esta parte. Pero después, lo que le pasó a estas virtudes que se revelaron fue que efectivamente, como dejaron entrar una cantidad de mal dentro de ellas, o de mal pensamiento, de mala acción, de mal actuar, de mal querer, ya no pudieron vibrar ni brillar de la misma manera que Dios vibra y brilla. Por lo tanto, no podían cohabitar en el mismo espacio-tiempo.
pero no es que Dios le haya dicho, tú fuera Satanás. No, sino que vibratoriamente bajó. Por algo se le llama el ángel caído, los ángeles caídos, porque se cayeron. Entonces el punto aquí es que hay una parte que no se conoce muy bien y no se entiende muy bien, y que si no me hubiera pasado lo que me ha pasado, tampoco lo habría entendido yo nunca, que tiene que ver con los espacios y tiempo, porque esto es muy física cuántica, los espacio-tiempo entre una y la otra. Entonces está el espacio donde está Dios y las virtudes, ¿ya? Que no es el mismo espacio-tiempo en donde está el jardín del Edén, y tampoco es el mismo espacio-tiempo donde está la tierra. De hecho, el orden son tres, las triadas, ¿verdad? Entonces está esta parte de arriba, está lo del medio, que vendría a ser el jardín del Edén, y está la tierra, que es lo último. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ellos se caen ¿a dónde? Se caen aquí, a la tierra. Y después nos caemos nosotros, con Adán y Eva. Nos caímos nosotros después por una tentación de uno de las virtudes caídas, porque estaba envidioso y sabía y se dio cuenta que la única manera de vengarse de Dios era robarle almas. Entonces tienta al género humano y nosotros también caemos. No es que nos hayan desterrado del jardín del Edén, sino que nosotros también nos caímos de ese espacio vibracional, porque ya no teníamos la condición para poder habitar lo que era ser muy puro. Como ya no éramos muy puros, también nos caímos. ¿Y nos caímos a dónde? A la tierra. Pero nos caímos después. Nos caímos harto tiempo después. Entonces el problema con que nos hayamos caído después es que todo el conocimiento originario primigenio, ¿de dónde viene? ¿Qué espíritus le enseñaron a los seres humanos lo que saben? Desde el inicio de la tierra. Los ángeles caídos. Y de eso yo lo entendí en el segundo exorcismo, porque en el primero se me taparon los oídos, entonces no escuché nada de lo que el sacerdote estaba diciendo, nada. O sea, mi cuerpo lo escuchaba porque reaccionó de una manera que no les voy a contar, horrorosa, pero yo no escuché nada, yo no podía escuchar lo que él estaba hablando. En el segundo sí, lo escuché desde principio a fin, y al principio y al final él dice cualquier espíritu del agua, cualquier espíritu del fuego, cualquier espíritu de la tierra, cualquier espíritu del aire que haya estado presente aquí, le pido por favor que se vaya en este minuto a presentar a Jesucristo y nos deje en paz. Entonces, y ahí como que cuando empezaron a pasar estas cosas y empezó como a acumularse estas visiones que yo no son con mis ojos, son como visiones del corazón. Claro, empecé a ver como Tren Tren y Kai Kai de los mapuches. ¿Qué son? Son dos serpientes. Y el tema, bueno, y después si uno se va, están los chinos con los dragones, y después Texacuatl y Quetzalcoatl, algo así, de los aztecas, los mayas, y son todos así, la gran mayoría de las cosmovisiones indígenas tienen o una serpiente, o un dragón, o un carnero en su cosmovisión de cómo se inició el mundo. ¿Y por qué? Obvio, porque ellos ya estaban aquí, eran los primeros que vimos. Entonces Satanás se puede manifestar físicamente en el mundo físico solo como una serpiente, como un dragón o como un carnero. Y es eso lo que se encuentra en todas partes. La tirana, los dragones de la China. Está por todas partes. Así como cuando uno lo ve, es como que es casi de ¿por qué no lo vi antes? Pero es imposible verlo, porque él hace que uno no lo vea. De hecho, su mayor ganancia en este momento, en esta tierra, en este mundo, es de que nosotros pensemos que no existe. Su mayor ganancia no es que nosotros no creamos en Dios, su mayor ganancia es que nosotros no creamos en Él, que no creamos que existe. No de creer en Él, porque eso, chao, pero existe, existe. Yo conozco a sus soldados rasos. He tenido 2 y ahora no sé cuántos, o sea, salieron 2 y no sé cuántos quedan todavía, porque todavía no termina mi proceso. Entonces yo puedo dar fe absoluta y que no son malos espíritus ni mala energía, no es energía, son demonios, así tal cual, ángeles caídos, demonios. Y hay jerarquías, así como hay jerarquías en el otro lado, en el lado angelical, también hay jerarquías hacia el otro lado. Hay soldados rasos, que son estos, que se tienen que identificar, hay que preguntarle el nombre para que puedan salir. Y así.
Entonces sentí desde el fondo de mi alma y desde el fondo de mi corazón de que era una información demasiado importante como para que me la quedara yo o con los amigos que podía ver debido a la distancia, así que preferí hacer un video y mandárselo a todos ustedes si tienen el tiempo de verlo y si me quieren conversar o si tienen preguntas, lo que sea. Tengo mucha información de una persona que gastó los últimos 18 años de su vida en todas las terapias alternativas que pueden existir y en todos los temazcales y en todos los círculos de mujeres y en todos los círculos de los círculos, en todo, en todo lo chamánico y que me tomé ayahuasca y que tomé todo, 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 todo. Y estoy infectadísima. Y no se nota. Uno no lo puede ver desde afuera, ni siquiera lo puede ver desde adentro. Si mi papá no se va a la montaña, metido en una secta que a mí me dio tanto pánico que me hizo ponerme a rezar el rosario como malo de la cabeza, todavía estaría exactamente donde estaba, llena de demonios y sin tener idea que estaba condenando mi alma a no tener la luz que necesita para cuando salga de mi cuerpo. Eso. Así que con todo el amor del mundo, con todo el amor de mi corazón para ustedes, esta información. Espero que les sirva, espero que la puedan digerir y si tienen alguna pregunta o si me quieren conversar, yo feliz. Nada, los amo mucho. Que estén muy, 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 muy bien.